Tardes, noches, buenas tardes, noches con todos. Eh, Gracias por la aceptación, por la asistencia. Hemos querido preparar este pequeño webinar para poder atender inquietudes sobre las repercusiones que existen en las resoluciones emitidas la semana anterior por la Administración Tributaria, donde determina quiénes son los nuevos agentes de retención y quiénes son los nuevos contribuyentes especiales. ¿Sí? Voy a hacer una explicación eh, desde el origen, desde donde explico quiénes tienen la facultad de retener, quién tiene la obligación de retener. Voy a explicar eso. Se está grabando también la charla, así que la van a poder visualizar luego. La intención, obviamente, es que todo esto quede claro para ustedes, ¿no? Muy bien. Para poder arrancar de manera relevante, eh, el tema de hoy, quiero empezar diciendo quiénes son agentes de retención, ¿sí? Para poder entender todo este problema o estas dudas que se han generado, es sumamente importante que reconozcamos quiénes son agentes de retención. Y es que antes del año 2020, la norma establecía que eran agentes de retención las personas naturales y las sociedades obligadas a llevar contabilidad. ¿Ya? Bueno, en el caso de las sociedades siempre son obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Quiere decir que hasta el 2020 la obligatoriedad de llevar contabilidad era el detonante si usted era o no era agente de retención. Esto cambia en el 2020 y la administración tributaria en ese entonces establece que no, que ya no va a ser agente de retención todas las sociedades y todas las personas que llevan contabilidad. De pronto, el problema en ese momento, ¿cuál fue? Explicando un poco, inclusive las razones por qué cambia, ¿no? A mí me hace creer que la administración tributaria se dio cuenta que Andrés Elizalde podía ir, constituir una empresa nueva y al día siguiente yo ya era agente de retención. Yo ya era agente de retención y eso a mí me daba la facultad de quedarme con tributos al momento de comprar y por lo tanto yo me cogía el impuesto al valor agregado o el impuesto a la renta. Y de pronto se dieron cuenta que eso al mes siguiente no era pagado, porque estas empresas eran inexistentes, fantasmas. Y lo que pensó en ese momento la administración es que no, vamos a crear un listado. Vamos a crear un listado de los contribuyentes, por así decirlo, mejor portados, que tengan una mejor conducta, que veamos que están ubicados, que son reales, que son operaciones eh, que se puede que evidenciar y que claramente están al día en sus tributos y que hoy retiene y en el mes siguiente pues va a pagar su retención, lo que genera mayor flujo para el presupuesto del Estado, mayor flujo, ¿no? Muy bien, entonces para el 2020, vuelvo y repito, ¿quiénes eran los agentes de retención? Todas las sociedades. Así sea que haya constituido ayer, todas las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. A partir del 2020, eso cambia. Esto fue en el gobierno del presidente Moreno. Cambia y establecen, no, ahora ya no. Ya no todas las sociedades van a ser agentes de retención, ni tampoco todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sino que yo como administración tributaria voy a designar quiénes son agentes de retención. Es decir, desde ese momento aparecieron los catastros. Y el SRI dispone quiénes son agentes de retención. Entonces, crea dos listados, el de agentes de retención como tal y el de contribuyentes especiales. Ambos, ambos tienen la capacidad y la obligación de retener. De pronto esto se puede hacer un poco confuso porque
¿Quiénes son agentes de retención? Bueno, la primera respuesta, los agentes de retención. Y la segunda, los contribuyentes especiales. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son agentes de retención? Uno, los designados por el SRI como tal. Y dos, los contribuyentes especiales que también son designados. ¿Sí? Por lo tanto, para el SRI tiene una lista de agentes de retención y tiene otra lista de contribuyentes especiales. Pero el SRI sabe que estos contribuyentes de ambas listas tienen la obligación y están facultados a retener. ¿Sí? Esto lo podemos ver en la base legal del artículo 92 del reglamento, que establece que los sujetos pasivos designados como tales por el SRI por todos los pagos que realicen, incluyendo los sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales. Entonces, acá arranco la explicación diciendo, bueno, tenemos, ¿quiénes son obligados a retener? Tenemos dos listados, agentes de retención y contribuyentes especiales. Perfecto. Hoy la gente se pregunta, bueno, ¿y yo qué hice para que me hagan agente de retención? ¿Cómo me hago acreedor de este premio o cómo me ponen en el listado de agente de retención o cómo me ponen en el listado de contribuyente especial? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que hacer para merecerme estar en el listado? Bueno, el reglamento que fue modificado el año anterior, en el capítulo 6, en el título 6 del reglamento, en el artículo posterior al 257, habla de qué parámetros o qué criterios considera el SRI para determinarte como agente de retención. Entonces dice el Servicio de Rentas Internas seleccionará a los residentes en el país y establecimientos permanentes y los calificará como agentes de retención. Para efecto, entre otros, se considerarán los siguientes parámetros. Dice que registres un historial positivo en tus obligaciones fiscales, que no registres un historial de deudas y no haber sido calificado como empresa fantasma. Aquí, antes decía que seas obligado a llevar contabilidad. Entonces, hoy, para ser agente de retención, la norma, lo cual personalmente no estoy de acuerdo, la norma dispone que aunque no sea obligado a llevar contabilidad, puedo ser agente de retención, lo cual me parece que no es compatible porque para yo retener debo llevar mayores y debo llevar un registro, ¿sí? Y aparte que ya vamos a ver en el caso 6 que casi el no obligado a llevar contabilidad, que es agente de retención, se vuelve en un obligado a llevar contabilidad. Eso lo vamos a chequear más adelante. ¿Sí? Entonces dice que el SRI designará a los agentes de retención a través de resolución de carácter general. ¿Sí? Entonces, digamos que está en el reglamento cómo o los parámetros que el SRI considera para que seas incluido en el catastro de agentes de retención. De igual forma, la calificación para contribuyentes especiales. Dice que el volumen y la materialidad de las transacciones, su participación en la recaudación tributaria y los parámetros establecidos para calificar como agente de retención. ¿Sí? Y asimismo el SRI va a emitir una resolución. Perfecto. Una vez que hemos mencionado cuáles son los parámetros que la Administración Tributaria revisa para que me pueda poner en la lista de agente de retención o en la lista de contribuyente especial, ¿ya? Es importante que visualicemos esta idea que quiero plasmar para que nosotros tengamos sumamente claro que hay un listado de agentes de retención y un listado de contribuyentes especiales. Y algo muy importante, los contribuyentes solo pueden figurar en uno de los dos listados, no pueden estar en ambos. O sea, un contribuyente especial no está en el listado de agente de retención. Y alguien que está en el listado de agente de retención no puede estar como contribuyente especial. ¿Sí? Pero no entiendo, Andrés, no entiendo esta parte porque yo soy contribuyente especial, pero no estoy como agente de retención. Volvamos. Para ser agente de retención, tienes que estar en cualquiera de los dos listados, en el de agente de retención o en el de contribuyente especial. Si eres contribuyente especial, no vas a estar en el listado de agente de retención
pero obviamente eres obligado a retener en todos los pagos, ¿sí? En todos los pagos. Si estás en el listado de agente de retención, obviamente no vas a estar en el listado de contribuyentes especiales y estás obligado a retener, ¿sí? Esta parte es fundamental porque en ciertos RUC, ahora en estos nuevos inclusiones de contribuyentes especiales, sale en el RUC, empresa nuevo contribuyente especial, y sale contribuyente especial sí, agente de retención no. Bueno, ahí el SRI tiene que ponerse de acuerdo cómo va a presentar el RUC. ¿Cómo lo va a presentar? Eso ya es un tema de catastro, cómo lo va a presentar. Pero en el listado, usted no puede estar en los dos. Usted está en uno de los dos. Es decir, usted o es especial o es agente de retención. Pero ambos tienen la obligatoriedad y la capacidad de retener. ¿Sí? Ahora, hay contribuyentes que no son designados ni como especiales ni como agentes de retención. En este caso, los contribuyentes que no aparezcan en ningún listado, ni de agente de retención, ni de contribuyente especial, pues de manera general no tienen que retener. No tienen que llevar contabilidad, sí, son una empresa, llevan contabilidad, pero no tienen que retener, porque no están ni en el catastro de especiales, ni en el agente de retención. Sencillo. Ahora, en todos los pagos, este tipo de empresas no van a retener, pues no. Hay ciertos pagos que estipula el numeral 2 del artículo 92 del reglamento, que te dice que aunque no estés en los listados, ¿verdad? Debes igual retener, ¿sí? Y esto responde a un sentido de recaudación, ya no hay más. Si yo soy una empresa que no soy contribuyente especial y no soy agente de retención, pues digamos que no estoy obligado a retener en todos los pagos. Pero ¿qué pasa si yo distribuyo dividendos a mis socios al exterior? La única manera que la administración tributaria cobre ese 10% que quiere cobrar adicional es que retenga. ¿Sí? ¿Cómo hace la administración tributaria para cobrar si yo hago un pago al exterior? ¿Cómo hace para cuando uso liquidación de compra, cuando compro acciones, cuando compro banano, cuando pago sueldos? Bueno, ahí en esos casos que estipula el numeral 2 del artículo 92, pues debo retener. Por lo tanto, digamos que yo tengo tres grupos de contribuyentes. Los contribuyentes especiales, los agentes de retención, que de manera general están obligados a retener en todos los pagos. En todos, en compras locales, honorarios, pagos al exterior, dividendos. Y hay otro que no está en el listado ni de especiales ni de agente de retención y que de manera general, si le paga al contador, al abogado, una compra local, no va a retener. No va a retener. Pero sí va a retener en los casos especiales. ¿Sí? Eso no tiene mucha relación con el 10 y el 11, pero es importante también tenerlo claro, ¿sí? Que hay tres tipos, los que están, los que pueden retener, que son contribuyentes especiales y agentes de retención, ellos son los que retienen en todos los pagos, y hay unos que no están en ningún listado, no van a retener en todos los pagos, pero sí en ciertos pagos especiales. Para poder entender, he creado esta matriz de casos, ¿sí? ¿Ya? Con esto usted puede revisar el video, puede revisar el material y así puede absolver las dudas. Hemos creado 5 casos, aquí hay 5 casos en esta matriz, donde yo digo, Coca-Cola Company es un contribuyente especial, pues está en la lista de contribuyentes especiales. Perfecto. Como ya lo expliqué, no va a estar en el listado de agente de retención, no va a estar. Entonces sí está. Ahora, ¿es obligado a retener en todos los pagos? Sí, todos los pagos. Coca-Cola Company es un contribuyente especial, probablemente sea hasta un gran contribuyente, no está en el listado de agente de retención y está obligado a retener en todos los pagos. No hay duda. ¿Con qué fecha hago este corte? Con mayo 2025. Coca-Cola Company en mayo del 2025 era un contribuyente especial. ¿Estaba en la lista de agente de retención? No. ¿Estaba obligado a retener? Sí, en todos los pagos. Luego tengo otra empresa que la vamos a llamar Nuevo Especial SAS. Nuevo Especial SAS. ¿Ya?
esta empresa para mayo, no está en el listado de contribuyentes especiales, no está, pero sí está en el listado de agentes de retención, ¿ya? ¿Está obligado a retener en la gran parte de sus pagos? Sí, es un agente de retención, pero no es especial. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, nuevo especial SAS con Coca-Cola Company? ¿Qué se diferencia? Bueno, los especiales declaran todos el 11 de cada mes. O sea, su recaudación es más pronto, ¿verdad? Necesita el SRI recaudar antes para poder satisfacer sus deudas, sus obligaciones, hablo del presupuesto del Estado, mientras que el que no es contribuyente especial declara según su noveno dígito del RUC. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para mayo tengo Coca-Cola especial, nuevo especial, solo es agente de retención, no es especial. Luego tengo una empresa que se llama, no se me vayan a marear con los nombres, no es que es mediana empresa o pequeña empresa, no, no. He puesto el nombre como para tener un sentido, ¿no? Normalmente, cuando son empresas chiquititas o nuevas, por eso se llama Newco, ellas no aparecen en ningún listado, cuando son muy, muy chiquititas, ¿ya? Entonces, la mediana empresa SA, ¿ya? Esto no tiene, la empresa se llama así, no tiene nada que ver en cuánto vende, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Mediana empresa SA, ¿es contribuyente especial? No. ¿Está en el listado de agente de retención? Sí. ¿Está obligado a retener todos los pagos? Sí. Y luego tengo dos empresas que para mayo no eran nada, ni contribuyentes especiales, ni agentes de retención, que es Pequeña Empresa S.A. y Newco SAS. ¿Estas dos últimas empresas están obligadas a retener en todos sus pagos? No, solamente en los pagos extraordinarios, como vimos, eh, dividendos, pagos al exterior, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Quiero que vean, este es el antes de los 5 casos. Este es el antes de los 5 casos. Aquí estamos en mayo, estábamos tranquilos, no aparecía todavía la resolución 10 y 11. Estábamos tranquilos, éramos felices y no llegaba la resolución 10 y 11, ¿ok? Llega la resolución 10 y ¿qué hace la resolución 10? La resolución 10 agrega nuevos agentes de retención, es decir, empresas que no eran nada, no eran ni especiales ni agentes de retención, los coge el SRI y los pone como agentes de retención. O personas naturales con RUC que no eran ni especiales ni agentes, los hace agentes. ¿Qué también hace la resolución 10? Ya tenía en su listado un grupito de agentes de retención. ¿Qué hace? Lo saca. Lo saca. Es decir, ¿qué hace la 10? Mete nuevos que no eran nada, como Newco, no era nada, y los mete. ¿Y qué hace? Saca unos cuantos. ¿Qué hace la administración tributaria si uno revisa? De manera general, saca unos agentes de retención. ¿Para qué? Para hacer los contribuyentes especiales. Es decir, aquí está el truco para poder entender. La resolución 10, ¿verdad? Digamos, esto es un saco, coge y mete nuevos contribuyentes que no eran ni especiales ni agentes de retención. Coge y los mete en el saco de agentes de retención. Y coge el saco de agentes de retención, saca unos cuantos y los pone en el saco de contribuyente especial. ¿Qué logra la administración tributaria con esta resolución 10 y 11? Hace que el universo de agentes de retención sea mayor. ¿Qué busca? Que mediante retenciones mensuales generar un mayor flujo para el presupuesto del Estado. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿qué hace la resolución 10? Aquí está el saco de los agentes de retención, ya había contribuyentes, cojo unos cuantos que no eran nada, los meto en el saco, cojo unos más grandecitos que ya me han crecido, los saco de agentes de retención y los pongo en el saco de contribuyentes especiales. La resolución 10, ¿qué hace? Mete nuevos
y saca unos cuantos en el saco de agentes de retención. ¿Qué hace el 11? Los que salieron del saco de agentes de retención los mete en el saco de nuevos contribuyentes especiales. ¿Sí? Eso es lo que hace la resolución 10 y 11. Si bien es cierto, la resolución sale a finales de mayo, pero su aplicación entra en junio de 2025. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo esa condición, acuérdense que tenemos estos 5 casos, ¿no? Coca-Cola era especial. Coca-Cola era especial. Veamos qué pasó después de la resolución. La 10 es la de agentes de retención, la 11 es la de los especiales. En el caso 1, Coca-Cola Company es ratificada como contribuyente especial en la resolución 11. ¿Se acuerdan que la 11 lo único que hace es los que sacaron del saco de los agentes de retención, los mete como especial? Entonces lo que hace es sencillamente ratificar los que ya estaban y poner a los nuevos. Entonces lo que hace la resolución 11 es ratificar que Coca-Cola Company sigue siendo especial. ¿Qué tiene que hacer Coca-Cola Company? Bueno, en el caso, entonces, aquí usted tiene que relacionarlo con su realidad, ¿no? Si usted tiene un contribuyente especial que tenía esa categoría en mayo y en la resolución 11 es ratificado, pues bueno, ese es su caso, el caso 1. ¿Qué tiene que hacer? Debe seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, igual como lo hacía en mayo. Igualito, no hay cambio. Para usted no hay cambio. Dos, sus comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios deben mantener la leyenda contribuyente especial y la misma resolución que tenía antes. O la numeración que tenía, ¿ya? Sus declaraciones siguen venciendo el 11 y el sistema de facturación a utilizar debe seguir siendo la versión ATS 2.0. En efecto, no sufre ninguna modificación en sus obligaciones fiscales. No hay cambio para él. Para Coca-Cola Company no hay cambio. Luego, ¿quién teníamos? Teníamos a Nuevo Especial SAS. Este estaba en el saco de agente de retención y lo que hace la resolución 10 es sacarlo y la resolución 11 es meterlo en contribuyente especial. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso 2? Es decir, ¿qué va a pasar en el caso 2, que es el Nuevo Especial SAS? Este es el caso donde usted tenía un agente de retención que lo sacaron del saco de agente de retención y lo pusieron en contribuyente especial. Aquí, como dice el resumen de la diapositiva, sí hay un efecto fiscal, ¿sí? Sí hay un efecto fiscal. Ok, en este caso, debe cumplir sus obligaciones fiscales como contribuyente especial desde el 1 de junio del 2025, ¿ya? En realidad, ¿cuáles serían los cambios? Porque él ya retenía, o sea, él ya era agente de retención, ¿se acuerdan? Pero a partir del 1 de junio, que me parece que cayó sábado, eh, él igual tiene que seguir reteniendo, así que eso no, no genera, perdón, el 1 de junio fue domingo, ¿no? El lunes 2, martes 3 y miércoles 4 hoy, ¿sí? Así que él tiene que seguir reteniendo, así que en esa secuencia la retención no le debe llamar la atención porque él ya retenía, ¿sí? Lo que obviamente sí le puede llamar la atención es que ahora, cuando le retenga un contribuyente especial, IVA le va a retener el 10% en bienes y el 20% en servicios, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de cosas sí le podría cambiar. En sus comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, como él es nuevo, no es como Coca-Cola. Coca-Cola fue ratificado y se queda como estaba antes. Como él es nuevo, él va a poner que en la leyenda contribuyente especial y la resolución 11. Y la resolución 11. Sus declaraciones ahora vencen el 11 de cada mes, ¿sí? A mí me hace entender de que la declaración ya vencería este 11 de junio, ¿sí? Me entendería que la declaración ya vencería el 11 de junio para este contribuyente. El sistema de facturación debe seguir siendo la versión ATS 2.0 y
Cualquier tema de cambio lo puede hacer, por ejemplo, en la leyenda, lo puede hacer hasta el 13 de junio. ¿Por qué? Porque la resolución establece que tiene 10 días hábiles. O sea, para el sábado 14, él ya tiene que estar 100% cumpliendo. ¿Sí? 100% cumpliendo. Es decir, que en el caso 2, a este contribuyente sufre efectos, eh, sufre algunas modificaciones en sus obligaciones fiscales. Coca-Cola Company, acuérdese, era especial, lo ratificaron, no hay nada que hacer, siga nomás. Caso 2, era agente de retención, lo pasaron a especial. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar la leyenda de agente de retención a contribuyente especial y ponerse la resolución 11. ¿Sí? ¿Hasta cuándo puede hacer eso? Hasta el 13 de junio. ¿Qué otro cambio tiene? Que declara el 11. ¿Qué otro cambio tiene? Que en la retención del IVA va a haber cambios del 10 y del 20 cuando retenga a un contribuyente especial. ¿Qué más teníamos? La tercera compañía, que era mediana empresa, que era agente de retención, Vamos a ver qué pasa en el caso 3. En el caso 3, mediana empresa, que ya era agente de retención, no es considerada en la 11 ni en la 10. En la 11 no aparece y en la 10 ni fue incluida ni fue excluida. No la tomaron en cuenta. Pues bueno, ella tampoco tiene ningún efecto fiscal. Esta empresa debe seguir cumpliendo sus obligaciones fiscales de la misma forma como lo hacía en mayo del 2025. Sus comprobantes tienen que tener la misma leyenda agente de retención con la resolución que tenía o el número que tenía. Bueno, estos sí son resolución que tenía mayo del 2025, que la mayoría son la resolución 1 del 2020, ¿no? Sus declaraciones siguen venciendo de acuerdo al noveno dígito del RUC de cada periodo y debe seguir utilizando la versión ATS 2.0. Aquí no hay cambios. Entonces, el primer cambio lo vimos en el caso 2, cuando era agente de retención y pasó a especial. Ahí hay una alerta. Caso 3, donde era agente de retención, sigue como agente de retención, no hay cambio. Punto 4. ¿Cuáles son este punto 4 y punto 5? ¿Se acuerdan? Eran las dos empresas que no eran nada, ni especial ni agente de retención. Vamos con el 4. La pequeña empresa SA es incluida en el listado de agentes de retención según la resolución 10. Es decir, no era nada y ahora es agente de retención. ¿Sí? Hay un cambio. Nos damos cuenta que en el caso 2 y en el caso 4 hay cambios y eso generan modificaciones en las obligaciones fiscales. En el caso de la empresa, aquí hay un problema. Esta empresa no retenía en mayo, ni tampoco tenía ninguna leyenda en sus comprobantes de venta, ni documentos complementarios, no tenía nada. Entonces, para esta empresa, desde, desde el 1 de junio debe empezar a retener en todas sus compras, ¿sí? Sus comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios deben tener la leyenda, agente de retención y la resolución 10, que es la resolución que lo determina como tal. Sus declaraciones siguen venciendo en el noveno dígito. El sistema de facturación a utilizar deberá ser el ATS 2.0, ¿sí? ¿Verdad? Ya hay un cambio acá. Y todos estos cambios debe hacerlos hasta el 13 de junio. Es decir, que el 14 de junio ya tiene que estar al día en sus obligaciones, ¿sí? Me refiero a sus responsabilidades de la leyenda y del sistema de facturación, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a ver, el que era agente de retención y pasó a especial, le detonan algunos cambios. El que no era nada y pasa a agente de retención, le detonan cambios. El que era agente de retención y sigue siendo agente de retención, no pasa nada. El que era contribuyente especial y sigue siendo especial, no pasa nada. Y llegamos al quinto caso, que era la empresa Newco. Aquí quiero representar una empresa nueva, ese tipo de SaaS que no está facturando todavía, que de pronto solo tiene gastos. Bueno, esta empresa no era agente de retención, no era especial, no era nada en mayo y en junio tampoco lo tomaron en cuenta, ni para uno ni para el otro. Por lo tanto, debe seguir cumpliendo sus obligaciones fiscales de la misma manera que en mayo. Sus comprobantes de venta y complementarios no deben registrar ninguna leyenda y se mantiene igual emitiendo como en mayo.
sus declaraciones siguen venciendo de acuerdo al noveno dígito del RUC. Solo retienen casos especiales según el numeral 2 del artículo 92 del reglamento. No sufre ninguna modificación fiscal. ¿Sí? Ok. Me dice que hay una consulta donde dice que hay un contribuyente que está en los dos catastros. Bueno, si deseas, ya mismo me lo puedes dar para chequearlo. Si es así, claramente es un error en la elaboración de los catastros, ¿no? Claramente es un error en la elaboración de los catastros, ¿sí? Pero podemos chequearlo, ¿no? Si quieres, nos das el RUC, lo chequeamos, pero eso quiere decir que están en ambos catastros, ¿no? Eh, pero sería un error. Claramente eso sería un error de la administración tributaria que debería corregir, ¿sí? Muy bien. ¿Y cómo queda luego de la explicación? Bueno, para junio del 2025, Coca-Cola se mantiene igual, sigue siendo especial, no está en el catastro de agente de retención y sigue su vida habitual, no hay cambio. Nuevo especial, que era agente de retención, pasó a especial. ¿Qué cambios tiene? Declara el 11, declara IVA, retiene IVA del 10 del 20 a especiales, ¿sí? Cambia leyenda y pone resolución 11, ¿sí? Mediana empresa, que era agente de retención, no la ascendieron a contribuyente especial, bueno, sigue igual, no hay cambio, sigue con su misma leyenda, sigue con sus mismas obligaciones. Pequeña empresa que no era ni especial ni agente de retención, pasa a ser agente de retención, pues obviamente tiene cambios. Y Niuco, que tampoco le tomaron en cuenta, tampoco tiene cambios. He tratado de configurar los 5 casos que les puede pasar en empresas, ¿sí? Donde claramente podemos colegir de que solamente hay modificaciones para nuevo especial, que es el que pasó de agente de retención a especial, y para pequeña empresa, que es en este caso, es el que no era ni especial ni agente y pasó a ser agente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para, con esto podemos analizar. Ya con esto ustedes tienen que convertir sus dudas al caso uno, al caso 2, al caso 3, al caso 4, al caso 5, ¿no? Entonces ahí tendrán que ver, pero cambios solamente van a haber en el caso 2 y en el caso 4, ¿sí? Muy bien. Y el caso 6, que es realmente para mí uno de los que más me preocupa en realidad, eh, este es el que mayor impacto puede estar dando y de pronto es el que no hemos visto todavía, ¿ya? El caso 6 es una persona natural. Y aquí, de manera práctica, yo estoy tratando de configurar que para mayo del 2025 tengo a Juan Pérez, que no es obligado a llevar contabilidad. No es obligado. ¿Ya? No es obligado. Tiene ingresos por honorarios y dividendos. Póngale ahí rendimientos financieros, dividendos y factura honorarios a su propia empresa, a una empresa X. Vamos a pensar que tiene un ingreso con dividendos, con rendimientos y facturación de sus honorarios, pongámosle $500,000. Y tiene gastos, de pronto, no sé, de 30,000, 40,000, gastos muy, muy, muy pequeños, porque realmente el dividendo no tiene gastos, los rendimientos financieros no tienen gastos. Entonces, él a su actividad de honorarios está poniendo algo de restaurantes, con reuniones con clientes, plan celular, gasolina, de pronto el mantenimiento del carro, eh, vestimenta, alterno, ese tipo de cosas que vamos a pensar que Juan Pérez es un abogado, ¿no? O un contador. Entonces, esa es la realidad de Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez, como caso 6 es notificado en la resolución 10 como nuevo agente de retención.
aun cuando no es obligado a llevar contabilidad. Entonces, aquí sí va el desafío importante, ¿sí? La mayoría de los que estamos acá nos conocemos, muchos son amigos, son colegas, y acá es sumamente importante que usted vaya a revisar sus clientes, personas naturales, ¿sí? Me ha tocado, creo que son tres o cuatro, me ha tocado tres, cuatro Juan Pérez igualitos, o sea, son igualitos, ¿ya? Y los han hecho agentes de retención. Entonces ahora me va a dar todo este problema, lo cual el contribuyente va a tener que cumplir más obligaciones, ¿no? Entonces, es notificado en la resolución 10 como nuevo agente de retención. Está, está obligado a retener aun cuando no lleva contabilidad. ¿Ya? Entonces, va a retener en todas sus compras relacionadas con la actividad económica. Esto es importante. Esto también dice el artículo 92 del reglamento, ¿verdad? En todas sus compras relacionadas con actividad económica. Le he puesto, he tratado de ser bastante práctico en la explicación. No incluye gastos personales, de pronto si aquí está la escuela de los hijos, eh, el seguro de salud, el arrendamiento de la casa. Ese tipo de gastos no está obligado a retener. Solo estaría obligado a retener por los gastos que él pone como deducible en su declaración de impuesto a la renta donde declara honorarios, ¿sí? Solo esos gastos que él me pone como deducible debería desde junio empezar a retener, ¿sí? Desde junio empezar a retener, a menos que sean pagos obviamente con tarjeta de crédito o de débito, ¿sí? Entonces, en conclusión, en todas sus compras relacionadas con la actividad económica, no incluye gastos personales que no sean tarjeta de crédito o de débito, deberán actuar como agente de retención, aplicando obligatoriamente la versión 2.00 en sus comprobantes de retención. ¿Sí? Es decir, tiene que ir inclusive a comprar un sistema de facturación. ¿Sí? Va a tener que cambiar su factura, su comprobante de retención con la leyenda agente de retención y la resolución 10. De igual manera, deberá colocar en sus comprobantes de venta, retención y documentos complementarios la leyenda agente de retención con la resolución número 10. Y esto que de pronto es lo que más no nos va a gustar, es que deberá elaborar y presentar el ATS de manera mensual, desde el mes de junio, que se presenta en agosto. ¿Sí? Este sí me deja un poco preocupado porque lo que yo creo es que la administración tributaria lo que hizo es ver que estos contribuyentes tienen compras importantes, ¿verdad? Es lo que creerían. Yo en mi caso, en Juan Pérez, no lo figuro como grandes compras. Y lo que hace presupuesto la administración tributaria es que dice, bueno, como lo hago agente de retención, lo voy a mandar a retener, ¿sí? Y me lo tiene que pagar al siguiente mes. Eso es lo que busca, pero lo que va a pasar acá es que el contribuyente tiene que cambiar la leyenda, bueno, tiene que colocar leyenda, poner resolución 10, tiene que adquirir un sistema de retención que cumpla la versión 2.0 y aparte tiene que hacer ATS, ¿sí? Lo que me lleva a creer que puede existir una gran cantidad de homicidad en estos meses, ¿sí? Entonces, aquí el problema es que, ¿se acuerdan el caso 4 de la empresa que no era nada y pasó a ser agente de retención? Y el caso 6 de Juan Pérez, el problema es que ellos ya tienen que estar reteniendo. ¿Sí? El problema es que ellos ya tienen que estar reteniendo. Acuérdense que lo del 14 hasta el 13 de junio, la administración la espera que arregle su facturación electrónica, su retención y todo eso, ¿sí? Pero ya tiene que estar reteniendo. Y finalmente, es importante mencionar que las sanciones que estipula la norma, por ejemplo, el tema de la leyenda, si mañana la administración quisiera sancionar, podría poner multas por faltas reglamentarias de 30 a $1.000 por faltas reglamentarias, por contravenciones, por contravenciones podría ser 30 a 1.500,
Me parece que estas obligaciones están en el reglamento de comprobantes de venta, por lo tanto concluyo que son faltas reglamentarias. Y por otro lado, el no retener está contemplado en el artículo 50 de la ley, donde me dice que no efectuarse la retención o hacerla de forma parcial, el agente de retención será sancionado con una multa equivalente al valor total de la retención, que debiendo hacerla, no la efectuó. ¿Sí? Ok, bueno, con esto hemos terminado la presentación. Déjenme, voy a revisar ciertas consultas para poderlas. A ver, aquí tengo una consulta que me dice, yo tengo una empresa que está calificada en ambos catastros. Bueno, podría compartírmela para verla, pero de ser el caso, obviamente está mal, pues, ¿no? No está mal. Hay un error, sí, hay un error, no puede estar en los dos listados. Hay otra pregunta que dice, tengo un RUC, persona natural con actividades de servicios profesionales, compré acciones en la empresa SACBIC, ¿había que hacer retención? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. La compra de acciones está estipulado como una casuística donde tengo que retener, aunque no soy agente de retención. A mí me parece que en el caso de acciones, mi criterio es que uno para aplicar el artículo 92, específicamente el numeral 2, es que si yo tengo RUC, obviamente estoy obligado a retener, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si de pronto es mi abuelita que no tiene RU, que no tiene ninguna actividad económica, pero compra una acción por ejemplo, de cervecería, pues claramente ella no tendría que retener, aunque el reglamento lo diga, ¿no? Porque obviamente en la práctica mi abuela no va a ir a sacar un RUC para emitir un comprobante de retención. Pero como tu pregunta me dices que tiene RUC, yo concluyo que sí tenías que retener, ¿sí? En el caso, ok, en el caso 2 la declaración de mayo aplica para el 11 de junio. Mm, Mi criterio es que sí, mi criterio es que la declaración aplicaría para el 11 de junio, sí, ya debería las obligaciones verse reflejadas ahora, ¿no? Cambian los valores de retenciones, en IVA sí, ¿no? Para si soy especial cambiaría. La resolución 8, la resolución 61 no han sido modificadas hasta el momento. ¿Hay casos de contribuyentes especiales hasta mayo que los hayan sacado del catastro? Entiendo que no. Entiendo que lo que hizo la ONCE es solo aceptar a los que emigraron de agente de retención a contribuyente especial. Entiendo que no salió nadie del catastro, ¿sí? La resolución 1, cuando te determinaron como agente de retención, ¿está activa? Sí, está activa. Está activa. Y si esa es la que te cataloga como agente de retención, pues tienes que seguirla usando, que ese me parece que era el caso 3. Ese era el caso 3. ¿Ya? Claro, me dice el caso 4, puedo emitir comprobantes hasta el 13 de junio sin la leyenda. Esa es la transitoria que pone la administración, donde te da 10 días. Sí, efectivamente. Sí, debes retener. Si, no, si estamos hablando del caso 6, tiene que retener. Y una pregunta más dice que sea agente de retención no implica que deba llevar contabilidad. Bueno, en realidad no implica que deberías llevar contabilidad, pero esto se aleja de la realidad. Bueno, yo creo que todos los negocios deberían de llevar contabilidad. Me preocupa en el caso de Juan Pérez, que en realidad él sí no lleva nada, ¿ya? Pero en realidad no, en realidad no implicaría llevar contabilidad, no estarías obligado a tener firma de contador ni nada de eso. Pero lo que sí está extraño es que estás obligado a retener, ¿sí?
Ok, no sé si tenga... ¿Hay más preguntas nuevas? A ver, déjame ver. Dice Carlos, dice, ¿dónde consulto el catastro para saber que estoy o no en dicho cambio? Eso me dice. Ah, en el material que les compartí, aquí les vuelvo a compartir el material, ¿ya? Ahí puedes ver todo. Dice, si siempre fui agente de retención y estas nuevas resoluciones no estoy en el catastro, quiere decir que sigo como agente de retención, es decir, que no me mencionen. Sí, sería el caso 3. Sí, así es, Carlos, sería el caso 3. ¿Sí? También me consultan, dice que por qué digo que el 11 aplica para la declaración de mayo, pero el tema del ATS, si no para junio. O sea, lo que comenté es que mayo se tiene que presentar, perdón, junio se tiene que presentar en agosto, ¿sí? Eh, en este caso, no presentaría el ATS de mayo, no creo que tenga que presentar el ATS de mayo, porque el ATS está relacionado con las retenciones y quien está obligado a hacer ATS son los agentes de retención. Y yo no tenía operaciones, o sea, tendría que presentarlo en cero, ¿no? O sea, no, pero no veo que tenga la obligación de hacerlo, ¿no? La resolución de ATS me habla que tengo que hacer el ATS eh, si soy agente de retención. Ahora, la pregunta es, si soy agente de retención, ahora en junio, ¿debería presentar abril, el ATS de abril? Me parece que no. Yo me inclino a que no porque no tenía la obligación ni de retener, no hay nada que tenga que subir. En este caso sería una carga en cero, en realidad. No, 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 no vería la necesidad de hacerlo, ¿no? Si en caso de que la administración me lo pida, esta tesis sería en cero porque obviamente no tenía eh, la obligatoriedad de retener, ¿no? Dice Mayra, siendo contribuyente tenía otro número. ¿Debo cambiar mis documentos? Mayra, entiendo que tu pregunta es el caso uno. Entiendo que tu pregunta es el caso uno. Tú ya eras antes contribuyente especial, pues entonces no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Carmen nos pregunta lo mismo. Si siempre estuve como contribuyente especial y aparezco en la resolución actual, no. No tienes que hacer nada, sigue igual. Carmen, me estás preguntando el caso uno. ¿Sí? En este caso, me quitaron la calidad de agente de retención. Ese sería el caso 2, donde era agente de retención y pasé a especial. Tienes que cambiar a la resolución 11. No, no, está bien, Verónica, no, no, no hay más. Está bien, lo único que tendrías que cambiar ahí es la resolución 11, porque creo que me dices que eres especial ahora, ¿no? ¿Sí? O sea, miren, he tratado de que todas las preguntas estén en los casos, ¿sí? Estén en los casos. Siempre fui agente de retención y contribuyente especial, dice. Nunca, y en el contrato esto me ratifica como Alexander. Bueno, si eres contribuyente especial, ya, como te decía, no deberías estar en el listado de agente de retención. Bueno, en lo que respecta a la grabación, se las voy a compartir, se las vamos a compartir, se las voy a hacer, se las voy a pasar por la vía que igual les llegó el link, ¿sí? Para que lo puedan revisar.
¿Cuál es la